Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Bienvenidas y bienvenidos a Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en la Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. En nuestra 11ª temporada, acompáñenos a conversar sobre la actualidad política, social y cultural de nuestro país con una mirada ciudadana. Este programa se hace gracias a un equipo humano de profesionales que hace posible que estemos al aire y nos puedan escuchar y ver. Así que gracias a Carla Díaz, nuestra productora general, producción digital, Alexis Gaete, diseño, Ángeles Potorno, sonido, José Rojas y fotografía, Gladys Baez. Así que ahí está todo el equipo presentado y quien les habla, Verónica Araya, y mi colega de semana a semana desde Valdivia, Jaime Lepe. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gusto saludar a nuestras seguidoras y seguidores, ya sea por la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o por nuestras plataformas de YouTube y de Facebook. Sí. Oye, ¿quién cuida la salud cuando el presupuesto no alcanza? Mira la preguntita que nos toca hoy día. La salud pública atraviesa un momento especialmente sensible. Listas de espera persistentes, déficit de especialistas, brechas de infraestructura, sobrecarga de los equipos sanitarios y una ciudadanía que exige respuestas oportunas configuran un escenario complejo para el sistema. En este contexto, Jaime, la discusión del presupuesto 2026 se vuelve clave, no solo como una herramienta financiera, sino como una señal política respecto al rol que el Estado le asigna al derecho a la salud. Bueno, desde el Colegio Médico han surgido críticas al diseño presupuestario y ha puesto también el Colegio Médico alerta de estos riesgos que podrían implicar para la atención de millones de personas. Estamos hablando de millones de personas. Y justamente, ¿no sé, algunas declaraciones de representantes del Partido Social Cristiano plantean revisar la causal, por ejemplo, del aborto por violación, condicionándolo a una denuncia previa. Sí, bueno, de estos dos temas vamos a conversar claramente con una invitada que hace mucho tiempo queríamos tener acá en nuestro programa, programa ciudadano, donde la gente es la que nos pide que hablemos de estos temas. Así que está con nosotros la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Ana María Arregada Ursúa. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias y bienvenida a nuestro programa. Gracias, ¿cómo están ustedes? Saludo a todos los auditores y a ustedes especialmente, Jaime y Verónica. Listo, gracias. Para comenzar, inmediatamente entramos en materia del presupuesto y después nos vamos al otro tema que también nos convoca. La discusión presupuestaria suele parecer técnica, doctora, ¿cierto? Para todos nosotros es algo que solamente se maneja desde el punto de vista más técnico, pero tiene impactos directos en la vida cotidiana de las personas, sí o sí. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son a su juicio los principales riesgos que presenta el presupuesto 2026 para el sistema de la salud pública? Primero yo diría en algo bien general, el presupuesto, como se designa en salud, no da cuenta un poco de las necesidades crecientes, complejas, variables, sometidas a veces como a factores estresores que no se pueden necesariamente anticipar. Entonces es como que cada año es una camisa de fuerza más difícil de soportar. Es un presupuesto que se designa en forma tan invariable que pasan cosas curiosas. Por ejemplo, FONASA tiene un presupuesto asignado, pero con la crisis de las ISAPRES vimos como hubo una migración masiva de nuevos cotizantes a FONASA. Y uno diría, wow, FONASA creció como fondo para hacerse cargo de todas estas personas. Pero resulta que todo el extra que implicó ese ingreso de los 7% de estas personas nuevas en FONASA se le restó del presupuesto inicial. O sea, se asume que todos nosotros nos tenemos que ceñir a lo que nos dan, de alguna manera, a contar del 1 de enero. Entonces son cosas bastante poco como comprensibles para uno, que uno es una parte, digamos, una parte del lado como operativo de la salud, para las personas también y para los pacientes también. Entonces, a nosotros ha significado como mesa directiva un verdadero aprendizaje participar en la discusión presupuestaria,
tuvimos que tener asesoría, tuvimos que entender en qué momento entrar, también por supuesto los límites, porque el colegio médico no es colegislador y no es quien va a destinar los recursos, y obviamente somos un sector muy importante, pero yo diría tan importante como educación, ¿no? Claro. Entonces, aquí hace falta como darle una mirada crítica a cómo se asigna el presupuesto, lo que significa también abrirse a, por ejemplo, trabajar por la eficiencia en salud. O sea, efectivamente, Perfecto. en el sistema de salud público hay bolsillos de ineficiencia que se deben resolver por el Perfecto. bien del uso de los recursos. Lo que pasó con las licencias médicas es un tema muy sensible, porque obviamente ahí se trata, como está el sistema diseñado en Chile, en otros países, los pagos, por ejemplo, del subsidio de incapacidad laboral están desde el Ministerio del Trabajo o con participación mayor del empleador. En Chile se carga todo a FONASA o las ISAPRES con el tremendo costo que eso significa y, por supuesto, con lo que significó la crisis de las licencias médicas, ¿no? Sobre eso vamos a conversar ahí en un ratito para poder avanzar y hacer más preguntas. Jaime, algo querías mencionar. Sí, yo quisiera tomar el tema de la profundización de esta crisis estructural. Y doctora, ¿en qué áreas concretas de hospitales, por ejemplo, atención primaria o lista de espera o recursos humanos se verían más afectados esta crisis, ¿no es cierto?, esta crisis estructural que se plantea? Afectan al sistema en su conjunto. Este año sí, y la ministra fue súper clara cuando presentó el presupuesto de salud en su primera sesión en el Congreso, que el gobierno había tomado la decisión política de que casi toda la expansión presupuestaria del año 2026 iba a ir destinada al hospitalario. Esa fue una decisión política, y por eso hay recursos que van a ser para lo que se llama una normalización hospitalaria, y van a haber principalmente recursos destinados a fortalecer el subtítulo que es el que compra bienes y servicios para los hospitales. Eso es una buena noticia. Sin embargo, la mala noticia es que en el año 2025 todos los recursos adicionales que se dieron para los hospitales prácticamente suman el aumento del presupuesto en salud. Por lo tanto, uno podría aventurar que este año va a ser igual de complejo que el año anterior. Dicho eso, es importante decir que entonces no se fortaleció la atención primaria y la ministra fue súper clara en explicarlo. Acá hay una decisión política de dedicarnos al tema hospitalario. Eso significa que la atención primaria universal, esta manera de atención más abierta, de hecho, a todos los pacientes, ISAPRE, FONASA e incluso de Fuerzas Armadas, ¿no?, en la atención primaria, dotarla de más infraestructura, más capacidad diagnóstica, había avanzado a 28 comunas y se quedó ahí, no siguió avanzando. Y de hecho no hubo un aumento del per cápita, ¿no? Más allá del per capitado que aumenta porque te aumenta el número de afiliados, no hubo un aumento considerable de los fondos para atención primaria, ni tampoco, más allá de acompañar ciertos proyectos de infraestructura, no hay un gran aumento en infraestructura. Por lo tanto, si uno pudiera visorar dificultades para este año, los hospitales van a tener de nuevo un año complejo, probablemente igual de complejo que el año anterior. Y en segundo lugar, la atención primaria va a haber que hacer un esfuerzo de fortalecerla. Y por eso el Colegio Médico planteó que se pudiera formar una comisión de eficiencia hospitalaria y que con los recursos que se puedan ahorrar ahí, ojalá se destinen a la atención primaria. Sí, doctora, perdona Verónica, es que no quiero que se me escape. Pareciera ser entonces que lo que va a ser la coalición del próximo gobierno a partir del 11 de marzo le está fallando en la matemática o era muy pesimista, porque si ellos creían firmemente que iban a ser administración de gobierno, debieron haber fortalecido justamente esta crisis estructural, porque obviamente ellos ya estaban convencidos de que iban a ser gobierno. Hoy día, en este primer año, entonces, según usted, tendrían el mismo problema estructural que lo tuvo el presidente Boric, que va saliendo. Claro, porque aquí hay reformas que han quedado pendientes, reformas que no nos hemos atrevido a hacer. Y lo interesante, quizás, Jaime y Verónica y a los auditores, es que todas estas crisis que han ido pasando, desde la crisis de las ISAPRE, lo que pasó con la pandemia, han ido como cristalizando ciertos acuerdos. Recordemos que además las dos comisiones que se formaron en la Constitución para asesorar en lo que fue la crisis que vivimos después del estallido, que fueron comisiones bastante transversales, lograron también bastante acuerdo. Entonces hoy día, si uno se sienta con personas de cualquier sector político a hablar de salud,
hay consensos para avanzar en algunas materias. Hay algo que también ahí, sobre todo el trabajo que ustedes hacen como colegio médico, la sobrecarga de los equipos de salud es un tema que es recurrente y usted también lo ha mencionado en muchas de sus intervenciones en entrevistas. ¿Cómo impacta entonces este escenario presupuestario en la calidad de atención en la salud mental de los propios trabajadoras y trabajadores del área de la salud? Yo vinculo el tema de la falta de recursos a quizás el principal problema de salud que tenemos hoy día, que son las listas de espera. Las listas de espera estresan mucho al sistema, partiendo por un estrés, obviamente, a quien más lo sufre, que es el paciente que está esperando. Eso se traduce, obviamente, en un estrés que se va acumulando y que se manifiesta en crecientes niveles de descontento o de baja satisfacción. ¿Dónde cristaliza esto? En Chile, al igual que en muchos países del mundo, las agresiones contra el personal de salud. Las agresiones que son fundamentalmente a personal paramédico y de enfermería y fundamentalmente en las unidades de emergencia, donde la gente realmente llega a un lugar aquejado de un problema urgente, ¿no? Y se enfrenta con una puerta cerrada, con una mala comunicación, con que tiene que esperar, con que no tiene la información, con que no están las condiciones, no está el examen, no está el especialista para atenderlo, y entonces viene el tema de la agresión, algo que estamos crecientemente sufriendo en los sistemas de salud y que se agrega a todo lo que es la violencia producto, claro, de narcos, ¿no? De ataques cruzados, de balas locas y de cosas que a veces que pasan como fuera de los establecimientos de salud, sobre todo en ciertos barrios, y que obviamente estresan más al sistema. Sí. El burnout, y aquí quisiera ser como lo más seria posible, no soy una experta porque no soy psiquiatra, pero el burnout tiene que ver con hartas cosas que tienen que ver con también nuestra manera de vivir en sociedad, una sociedad cada vez más acelerada, más individualizada, donde, como dicen algunos filósofos contemporáneos, el hombre y la mujer, digamos, las personas dejaron de ser explotadas desde afuera y son explotadas casi desde adentro, son como autoexplotadas. O sea, cuando hablamos de profesionales de la salud en general, profesionales que tienen un alto nivel de autoexigencia, muy perfeccionistas, siempre quieren llegar a una meta un poco más alta. Entonces, obviamente, está como en la tormenta perfecta, una población más insatisfecha, un servicio que tú quisieras dar oportunamente o quizás una técnica que tú quisieras ofrecer, sin embargo, el hospital no te acompaña en eso, condiciones de trabajo que no son las mejores, y no hablo solamente ni principalmente del salario, más estas condiciones del ser humano hoy, que tienen que ver con este ser humano que parece tan conectado, pero cada vez más solo, cada vez más autoexigente. Usted misma ahí me dejó inmediatamente el pase para hacerle la siguiente pregunta. Pues la ciudadanía percibe una distancia entre las promesas del fortalecimiento del sistema público y la realidad realmente cotidiana, lo que ustedes ven, viven. Entonces, ¿qué señales concretas debería dar el Estado para recuperar la confianza en la salud pública? Yo creo que es difícil hablar de confianza porque eso va a ocurrir en la medida que nos acerquemos más a la población. Por eso, entre otras cosas, el colegio quiere, por ejemplo, plantear a las sociedades científicas que cuando hacemos nuestros seminarios, recientemente incorporemos la voz de los pacientes. Hoy día estuvimos discutiendo, hace 10 días, un proyecto de alfabetización en salud. Y uno dice, sí, alfabetizar, pero que no sea paternalista, que no sea de arriba hacia abajo, que no sea asumiendo que el paciente o el usuario como que no sabe, y uno sí que sabe. En el fondo tenemos que lograr como sociedad validar también la voz de los pacientes como expertos por experiencia. Claro. Incorporarlos cada vez más en la toma de decisiones. Por eso es muy interesante lo que este país hizo hace varios años cuando recién empezó la discusión de la Ricarte Soto. Fíjese que en ese momento había distintas agrupaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes, empujando para resolver un tema en que sabían que algunos iban a entrar primero y otros no. Claro. Y eso se hizo con las agrupaciones de pacientes y entendimos varios, porque yo estaba en ese momento en la Corporación del Trasplante, que algunos entraban antes y otros después. Y entendimos el orden y entendimos la prioridad, porque se hizo de forma participativa. Entonces yo creo que hablar de confianza no es algo automático, pasa porque las personas y los usuarios vean materialmente el resultado un poco de sus hospitales, vean que el hospital o el CESFAM se moderniza, pero vean que además los médicos, el sistema de salud se pone a la altura. Perfecto. Vean que si votan por un cierto alcalde, ese alcalde lo traduce en un CESFAM distinto, más moderno. Vean que el CESFAM se comunica con la municipalidad y se ilumina alrededor. Perfecto. Y por lo tanto disminuye la delincuencia. O sea, yo creo que aquí hay muchas cosas que hacer que de nuevo surgen como también del intersector que nosotros tenemos, que es muy potente, sobre todo con las municipalidades en la atención primaria, por ejemplo.
Perfecto. Mira, los minutos, Jaime, que nos quedan, tenemos que hablar del otro tema porque no se nos puede olvidar el tema justamente de las últimas declaraciones que ha dado la representante del Partido Social Cristiano, que han planteado revisar la causal de aborto por violación. Exigiendo una denuncia previa desde una perspectiva médica y de derecho. ¿Qué implicancias tendría una medida de este tipo para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, considerando que a las niñas menores de 14 años el mismo sistema público hace las denuncias pertinentes? Son las mujeres las que nos veríamos un poco problemáticas con este tema, ¿no? ¿Qué opina el Colegio Médico? Aquí yo creo que hace falta precisar el concepto jurídico. Cuando hay una violación en un menor de edad es siempre un delito y por lo tanto hay obligación de denunciar, sin ninguna duda. Porque además tú tienes que denunciar porque tienes que ver qué vas a hacer con esa menor de edad para no devolverla al lugar donde en el fondo fue ultrajada, violada, violentada, ¿cierto? Pero las mujeres adultas tienen la autonomía y por lo tanto la mujer adulta se puede hacer cargo, la mujer mayor de edad, de decidir si ella quiere denunciar o no. Forzarla a denunciar o forzarla a pasar por un proceso judicial cuando una mujer no está lista o tiene miedo o de alguna manera no está preparada para hacerlo o no quiere hacerlo, lo único que va a conseguir es que se aleje del sistema de salud, no acuda y no confíe. Por lo tanto, aquí lo que hay que tener es como una claridad, digamos, como jurídica, una claridad también como sociológica, ¿no? Y saber que si tenemos un aumento explosivo de las causales de violación, no significa otra cosa más que tenemos un problema de salud pública muy importante, ¿no? Y si no lo veíamos antes era porque no estaba ni siquiera la confianza de la mujer para ir a denunciar. Nosotros además en salud actuamos desde la salud, por supuesto nos vinculamos con el sistema jurídico cuando se trata de un bien mayor como la integridad de una niña menor de edad, pero si es una mujer adulta nosotros tenemos la obligación de acogerla, de ofrecerle los cuidados sanitarios, los exámenes necesarios, si está a tiempo ofrecer el acompañamiento y que ella decida si quiere interrumpir ese embarazo o no, y no vincularlo a algo que es una materia jurídica y que lo que puede hacer, al hacerlo obligatoria la denuncia, primero pasa sobre la autonomía de la mujer y en segundo lugar alejas aún más a la mujer del contacto con la salud. Perfecto. Jaime. Doctora, bueno, a partir del 11 de marzo se integra una colega suya como ministra de Salud, ¿no es cierto?, May Chomali, médico cirujano, tengo entendido, y no sé si usted lo ubica o no lo ubica. Y aquí yo, dos preguntas. ¿Habrá una presión a su juicio de justamente el Partido Social Cristiano respecto de esta materia en el Congreso o en el Ejecutivo? ¿Y cuál cree usted que es la posición o sería la posición de la ministra al respecto? Bueno, nosotros conocemos bien a la doctora Chomali. Ella ha trabajado con el Colegio Médico, ha sido parte del Tribunal Nacional de Ética. Ahora coincidimos juntas en la Comisión de Seguimiento de Lista de Espera. Ella fue parte además de una comisión de verdad y memoria del Colegio Médico que hizo una comisión justamente para esclarecer el rol del colegio en términos de derechos humanos durante la dictadura. Ella formó parte de esa comisión. Es una mujer muy respetada, es una mujer justa, una salubrista. Trabajó hace hartos años también en lo público, luego se dedicó más a lo privado y ahora estaba a cargo de este centro de manejo de datos que es el CENS. Así que nosotros tenemos toda la disposición a trabajar con ella. Si ella va a sufrir o no presiones, bueno, tendrá que manejarlas. Digamos, ella está en un cargo que es técnico, pero que es también un cargo político. Así que, bueno, viene una coalición de la cual el Partido Social Cristiano es parte. Sin embargo, uno lo que espera es que se plieguen un poco a lo que ha dicho el presidente entrante, que él ha dicho acá hay prioridades, incluso él habla de una emergencia, podemos discutir o no si el país entero está en una situación de emergencia. Pero él ha dicho que él va a tomar los temas prioritarios y que no va a entrar en estos temas valóricos, lo dijo en su campaña. Así que nosotros esperamos que eso ocurra de esa manera y estaremos, por supuesto, muy atentas, cada uno en su rol, ¿no? Nuestro rol es velar siempre por la salud pública, velar por las leyes que impactan en lo médico y que ya están operativas y proteger sobre todo que para las mujeres, los niños, niñas, ¿no? No exista un retroceso en los derechos que ya se han ganado. Perfecto. Hay algo que me queda pendiente, que es el rol, que justamente usted lo estaba mencionando. El rol del sistema de salud es garantizar atención oportuna, confidencial y segura. Y ahí me llama la atención algo. ¿Cómo se tensiona ese rol cuando el debate político introduce barreras adicionales al acceso?
No entiendo bien la pregunta. Cuando tenemos este rol que tiene que ver con garantizar la atención oportuna, ¿cierto? La confidencialidad y ser segura. Pero cuando hay barreras de acceso, cuando no es universal para todo el mundo, ¿cómo se genera esa atención? ¿Cómo logramos tener esta atención oportuna, garantizar todo derecho, la confidencialidad? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, yo creo que ahí es muy importante primero que el Ejecutivo sepa su rol garante, que también lo sepan las distintas instituciones aledañas. Pienso, por ejemplo, cuando los derechos de un paciente se ven atropellados, el rol de la superintendencia. Creo que es muy importante el rol también de la sociedad civil, las organizaciones de usuarios y pacientes. Creo que es importante y cada vez más el rol de un director de hospital en defender los derechos de los pacientes, la confidencialidad de la ficha clínica, la confidencialidad de los datos sensibles, todos los bienes que maneja, que son bienes jurídicos pero éticos como principales cuando se es director o directora de un hospital. Y por lo tanto creo que aquí en el fondo es algo bastante es un interés superior que viene manejado desde distintos lados, pero sin duda es la autoridad sanitaria en toda su complejidad, y hablamos del Ministerio de Salud, pero también de la Superintendencia, FONASA como asegurador, ¿no? Quien tiene que asegurar que los derechos en salud y el derecho a la salud de las personas sea en el fondo un derecho justo, equitativo, y ir resolviendo en el fondo los problemas de injusticia, inequidad o discriminación que todavía el sistema de salud tiene, sin duda, pero que tenemos que ir mejorando, puliendo, limpiando, y para eso es interesante también todas estas como empoderamiento de la ciudadanía, que la ciudadanía conozca las herramientas que tiene para en el fondo exigir la garantía de sus derechos, no solo del GES, sino de un trato digno, un trato oportuno, de un buen trato. Y creo que eso se tiene como que traducir obviamente en que como país vayamos mejorando, porque tenemos mucho que mejorar. Doctora, disculpe, Jaime, perdona, pero eso tiene que ver también, se logró, como para ir terminando, que se me quedó en el tintero el tema del hospital del Carmen, de Maipú. Sí. El conflicto se logró zanjar para que la ciudadanía esté más tranquila, porque los vecinos se vieron muy perjudicados por muchas semanas con este conflicto que hubo, condiciones contractuales entre los médicos y el propio hospital. ¿Esto ya se solucionó? ¿Los vecinos de la comuna y de sus alrededores van a poder seguir atendiéndose tranquilamente en el hospital? Yo no puedo asegurar eso porque nuestro rol obviamente es un rol como gremial, pero sí lo que puedo decir es que el Colegio Médico va a estar muy comprometido en que esto se resuelva, porque esta solución viene de alguna manera, lo primero es resolver la emergencia, ¿no? Estos cargos que quedaban como en el aire, estos sistemas de contrato también que son tan frágiles, ¿no? Y que a veces resuelven como el problema inmediato, en el sentido que ofrecen un cierto precio, casi un precio de mercado, para que los doctores o los profesionales de la salud se contraten por honorario, que sabemos que son contratos frágiles. Son glosas además que los hospitales no pueden crecer desmedidamente porque siempre lo hacen a costa de una debilidad institucional del hospital. Lo ideal para un hospital o cualquier institución pública es que tenga una planta de funcionarios contratados con sus asignaciones, que estén seguros, que tengan ciertas garantías y también ciertas obligaciones, ¿no? Claro. Y no esto de que tienes una planta muy limitada y todo el resto por honorarios de una forma absolutamente frágil. Si en el camino le vas agregando a veces como beneficios que incluso quedan fuera de la ley, entonces los sometes además a una segunda vulnerabilidad laboral. Perfecto. Y eso hace que de pronto esto estalle en un hospital que por supuesto debe dar cuenta de sus recursos, ¿no? Y que no puede llegar y hacer lo que quiere y empezar a crecer en una glosa, honorarios, en desmedro de la otra, que son sus funcionarios. Entonces, perfecto. Aquí se inicia un camino que pasa por regularizar esos cargos, resolvió el tema por ahora en estos 2 meses, volvió a hacer funcionar los sistemas de atención de salud, ¿no? Que eran de las 2 leyes, la ley de enfermeros y también la ley médica, y el colegio va a ofrecer toda su aparato, digamos, para poder formar parte de las mesas que vayan resolviendo esto en el mediano y en el largo plazo. Perfecto. Bueno, estábamos conversando con la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Ana María Regada Ursúa, justamente 2 años y medio más o menos ya lleva en el cargo, ¿no? Eso estábamos conversando antes. 2 años. Ya le queda un poquito para poder terminar. 1 y medio para poder seguir trabajando y protegiendo los derechos tanto de los doctores y en el ámbito de la salud. Así que le queremos dar las gracias por haberse conectado con nosotros. Jaime, un placer nuevamente. Nos comunicamos en un próximo programa. ¿Te parece?
Muy bien, muy así bien. que nos Saludos. vemos. Un saludo a todos. Muchas gracias por seguirnos. Escúchenos en la 102.5 FM, la radio de la Universidad de Chile. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, doctora. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.